Al mirar el concierto latinoamericano, en la actualidad 12 países, entre los cuales se encuentra Chile, tienen ley de acceso a la información pública. Desde este punto de vista, ¿es lo mismo un país con ley de transparencia o uno sin ella? Si no existe, ¿a quién afecta más? ¿A los medios de comunicación? ¿A los movimientos sociales? ¿A los partidos políticos? ¿O a la ciudadanía en general? Bajo este contexto, se desarrollará el panel Derecho de Acceso a la Información y su incidencia en la libertad de expresión en América Latina, que será moderado por el consejero Alejandro Ferreiro. Solicitamos también nos acompañen en este panel a los periodistas Álvaro Fernández, del diario El Mercurio, Mónica González, de CIPER, y Marcel Oplieguer, del diario La Segunda. Un aplauso para ellos, por favor. Muy buenas tardes ya. Vamos a continuar en este debate en torno al derecho de acceso a información, la transparencia y la libertad de expresión en una dimensión particular, asociada a una rama del periodismo particularmente orientada al control social, el periodismo de investigación, que es por lo demás también otra de las funciones que suele atribuírsele al derecho de acceso a la información, favorecer el control social, la rendición de cuentas. Instrumento de aquello muy particular es también el periodismo de investigación que de una u otra manera han desarrollado con especial brillo quienes hoy día nos acompañan en este panel. Van a hacer uso de la palabra Álvaro Fernández, subdirector del Mercurio, que es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla, miembro del Consejo de Redacción y editor del Mercurio Legal desde 1998, y profesor de Derecho Penal de la misma Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ha publicado numerosos artículos académicos en diferentes revistas y anuarios en torno a estas materias. Seguidamente, Mónica González, conocida por todos, probablemente la encarnación del periodismo de investigación en Chile, periodista de la Universidad de Chile, fundadora y actual directora del Centro de Investigación y Periodística CIPER, y deberé decir también usuaria frecuente, ella y sus colaboradores del Consejo para la Transparencia. Cliente habitual. Cliente habitual. Acumula puntos en el Consejo. Finalmente, Marcel Oplieguer, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, editor adjunto del diario La Segunda Sábado, ha trabajado como subeditor de política y editor de opinión en el diario La Tercera, y es también autor de libros como La Revolución Fallida, un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez, y coautor también con Eugenio Guzmán del libro El malestar de Chile, teoría o diagnóstico. También del libro Los chilenos olvidados, hablan las víctimas del conflicto de la Araucanía. Tendrán 10-12 minutos los expositores, cada uno hablará en el orden que ya le mencioné, primero Álvaro, luego Mónica, finalmente Marcel, y luego trataremos de propiciar un debate entre los tres. Álvaro. Muchas gracias por la invitación. En este breve periodo de tiempo voy a tratar de hacer algunas consideraciones sobre cómo hemos visto nosotros la aplicación de la ley de transparencia a ya 5 años que ha entrado en vigencia. Primero, claro, la ley de transparencia es mucho más que los sueldos de los funcionarios públicos, como se planteó por la opinión pública, los medios en general, muchas veces cuando iba a entrar a vigencia. Si uno recuerda lo que salió publicado en
cuando iba a entrar en vigencia la ley, la principal referencia era vamos a ver cuánto ganan los funcionarios públicos o personas que están trabajando para el Estado. Y claro, fue interesante, generó noticias en las primeras semanas, mucho menos de lo esperado, pero la ley claramente ha sido mucho más que eso. Y es una ley que se ha ido asentando y la institucionalidad creada, que el Consejo de la Transparencia también se ha ido consagrando y asentando de forma creciente en la población. Si uno mira sobre todo con periodistas o conversa con periodistas latinoamericanos que me ha tocado de otros medios, en los últimos años diría en forma frecuente, ellos miran con cierta sana envidia, muchos de ellos, el que nosotros contemos con una ley de acceso a la información como la que tenemos y una institucionalidad como la tenemos, y para muchos de ellos ya es un tema que ni siquiera se lo plantean frente a los graves problemas que están sufriendo, es casi un lujo asiático frente a las graves dificultades que enfrentan diariamente en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, todavía la ley sigue siendo manejada solo por una élite y todavía el Consejo de Transparencia no es suficientemente conocido por la ciudadanía. Yo creo que falta mucho por hacer. Estamos todavía en proceso. Y mayoritariamente he usado probablemente por ONG, por muchos periodistas, pero no tiene todavía un arraigo en toda la ciudadanía que a mi juicio deja escapar una buena posibilidad de poder ejercer sus derechos por esta vía. Algunas consideraciones sobre la experiencia que yo he reunido conversando con periodistas sobre la aplicación de la ley y qué problemas puede tener, entendiendo que ha sido un avance importante en crear esta cultura de transparencia que se ha ido extendiendo también, puede tener implicancia en el ámbito privado, esta cultura. Primero, la principal objeción, es algo que se ha dicho en las posiciones anteriores, en relación con los tiempos. Desde un punto de vista periodístico, sobre todo para el periodismo del día a día, los procesos de la ley, los tiempos de la ley y el Consejo suponen plazos muy largos, excesivos. Las instituciones tienen 20 días para contestar, la que pueden prorrogar por 10 días más. En mayoría de los casos en que hemos sido parte, uno se da cuenta que la institución se toma los 20 días. O sea, es muy raro que entregue la información por transparencia pasiva al primer día o al segundo día. No, se toma el tiempo y si puede, y habitualmente también una prórroga. Y por tanto, los periodistas aquí tienen una mala noticia en el sentido de esto no salva la pauta del día a día. Si tú una posibilidad de recurrir a la administración para tener una cierta información no va a solucionar la noticia de mañana, ni siquiera de la semana siguiente, y probablemente estemos pasando en más de un mes, por lo bajo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de un diario electrónico, el Mercurio Legal, que hemos pedido información sencilla de abogados a contrata o contratados y sus honorarios en distintos organismos, ministerios y su secretaría, y información se ha demorado incluso más de 6 meses en llegar, sin perjuicio que la respuesta se produce dentro del plazo. Dice, estamos buscando la información y ha llegado 6 meses cuando ya casi se nos había olvidado el tema. Por tanto, hay un problema ahí de tiempos y también hay tiempos periodísticos que no acompañan a todas las secciones del diario. Y también ahí uno puede hacer autocrítica, porque la obligación de los periodistas es poder anticiparse a esto y tener información pública que pueda meterse en la pauta diaria porque ha sido planificada. Y yo creo que en eso los periodistas también tienen que hacer una autocrítica y se puede avanzar mucho más. Ahora, naturalmente son las secciones nosotros de fin de semana, que pueden tener artículos de investigación, de las que mayor utilizan esta ley.
Por ejemplo, yo hice una investigación ahí en el diario, la sección El Polígrafo de reportaje durante este año, solo durante este año, los primeros 3 meses, ha pedido 27 solicitudes de acceso a la información a distintos organismos. 14 fueron exitosas, lo cual no quiere decir que necesariamente eso vaya a ser publicado, porque puede ser información que no tenga mayor relevancia, porque uno esperaba una cosa distinta, sale algo que no tiene mayor noticia, o es información que uno usa para sus bases de datos, que es muy frecuente que uno pide información para ir alimentando las bases de datos que se van creando. De esas 14 fueron exitosas, 11 fueron denegadas por razones las más diversas que hay, algunas plausibles, otras discutibles, y de respecto a las cuales, muchas de ellas, la mayoría de ellas no hemos seguido el trámite del Consejo de Transparencia porque ya la noticia incluso ya perdió sentido, porque consideramos que son plausibles los argumentos, etc. Y 2 fueron sin respuesta. Ahora, uno se analiza las respuestas de los organismos públicos, uno ve todavía, no obstante que las causales están en la ley, mucha discrecionalidad en las argumentaciones. Con lo cual entorpece más el trabajo periodístico porque existe una dilación más grande. Y la dilación se produce no solo a veces con negar la información, sino en la forma como se entrega. A veces también, muchas veces por razones que pueden ser atendibles, porque no tienen los medios para buscar la información, porque si uno quiere el acceso físico tiene que haber una persona de la institución que permita verlo y esa no está disponible, y por tanto muchas veces te pueden decir que uno sí puede acceder a la información, pero se materializa meses después, el que uno pueda tener acceso, sobre todo cuando es acceso físico. Nosotros, vía ejemplo, hemos pedido a distintos organismos, uno de los más solicitados o más importantes que hemos solicitado ha sido el CERVEL. Un caso para nosotros muy exitoso y otro que no tuvimos éxito, que yo creo que habría sido periodísticamente muy atractivo. Por ejemplo, en que no tuvo éxito solicitamos al CERVEL tener acceso a todos los votos objetados del país en la segunda vuelta presidencial. Nosotros incluso teníamos preparado equipo para contar qué decían esos votos objetados y saber cuántos, por ejemplo, asamblea constituyente existían, que estaban dentro de los votos objetados, que era una pauta muy atractiva. O si existían votos cruzados, si existía voto cruzado, en el sentido de una persona que votó por una candidatura, por ejemplo, de la Alianza, que hubiese puesto a asamblea constituyente, o qué decía si no dice cosas distintas. Eso fue imposible de hacer porque hay por una serie de razones quedó el CERVEL, después incluso recurrimos al Consejo de Transparencia y después ya entra un proceso que incluso se incinera los votos, que ya uno no puede tener acceso. Eso con mayor o menor fundamento no pudimos tener acceso a esa información que hubiese sido, yo creo, muy atractivo tener el dato duro. Sí tuvimos éxito en el caso Firma con el CERVEL, que fue un típico caso de acceso a la información en el cual se solicitó al CERVEL tener acceso a los patrocinios de firmas de las candidaturas independientes, no las que venían por partidos, sino las candidaturas independientes. Ahí el CERVEL se tomó el plazo correspondiente, no queda contestado, y autorizó tener acceso, y la forma de materializarla fue lo más engorroso, en el sentido de que ellos tenían que tener un funcionario disponible para tener acceso a esa documentación y que estuviera mirando por seguridad los documentos. Por tanto, yo diría que los tiempos periodísticos es un problema importante, el principal que presentan los periodistas, si uno les consulta, pero lo cual no exime la responsabilidad de los periodistas de poder adelantarse, y de luego el periodismo de investigación tiene el deber también de solicitar este tipo de información. Yo sé que ya no me queda tiempo, pero yo quería también referirme a un punto, a otra área conflictiva, o de las áreas más polémicas, que son las áreas relativas a
defensa y relaciones exteriores. Nosotros ahí ya como diario hemos tenido algunas diferencias con lo que ha resuelto el Consejo de Transparencia. Por un caso, no compartimos el criterio del Consejo de que se diera a conocer los honorarios de los abogados representantes, o sea, que representaban a Chile en la Corte de La Haya en la demanda con el Perú. Consideramos que habían buenas razones para eso, que se mantuviera privado, pero en el otro lado, sí somos partidarios y hemos tenido una opinión distinta al Consejo a que se dé a conocer la nota diplomática que envió Chile el año 2009 a Bolivia en relación con la Constitución boliviana, que hacía referencia a la salida del mar y tenía implicancia en relación a los tratados. Nosotros consideramos que era un hecho público, que estaba en poder también del otro Estado, ese documento, y por tanto que era necesario que la ciudadanía lo conozca. Es necesario, salió hoy, consideramos que es necesario que la ciudadanía lo conozca. Yo diría que en ese ámbito son los ámbitos más difíciles de poder resolver y donde se pueden tener muchas veces decisiones que no son compartidas por todos. Por el momento eso es lo que tengo que decir. Que yo hable. Ay, sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que habría que decir con la temática del seminario y lo después de Vivanco es que bienvenido sea que no estamos en tiempos pasados que nosotros bien conocimos, que son los tiempos de censura, de asesinato de periodistas y de absoluto control y férreo control de la información. El caso de Ecuador, en donde yo he hecho talleres, y que es terrible, porque la amenaza a los periodistas es cotidiana. Es el caso de Venezuela también, pero también se nos olvida Nicaragua, y es más dramático porque quienes gobiernan ahí derrocaron a una dictadura, terminaron con una dictadura, le ganaron a una dictadura. Y sin embargo, ellos hoy día en el poder hacen política absolutamente contraria a lo que es el fondo de este panel. La libertad de expresión, ¿para qué sirve? No para los periodistas. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros los periodistas de partida. Es un bien en el cual nosotros somos meros intermediarios, meras herramientas, y ojalá seamos siempre los mejores entre el interés público de los ciudadanos y las instituciones del poder. No solamente del Estado, porque debo decir que hay medios que me molestan mucho, que creen que a los únicos que hay que pedirle es al Estado, al poder político de turno. Y yo creo que aquí hay que entender también que la transparencia es exigencia al poder público y al poder privado. Porque, dejemos las cosas claras, aquí los que mandan en Chile en mucho orden de cosas no es el gobierno y la moneda. O sea, si nosotros queremos saber qué pasa con nuestra AFP y las ganancias de nuestra AFP, no tenemos idea, no tenemos ni siquiera idea de quiénes deciden dónde invertir nuestros fondos. Porque no se nos entrega esa información. Y no hay ninguna herramienta legal, no hay ninguna herramienta institucional que le permita a los ciudadanos poder defenderse de los abusos. Entonces, ¿cómo nosotros los periodistas somos herramientas efectivas, intermediarios efectivos entre la demanda necesaria de información que requiere el ciudadano para defenderse, para tomar decisiones, para actuar en democracia, y las instituciones públicas y privadas? En ese terreno, poniendo las cosas así, creo que hay que hacer partir por una autocrítica. Los periodistas tenemos muy poca disciplina, porque hacemos mucho hincapié en esto del día a día. La ley de información no está hecha para alivianar ni solucionarle el problema y la pauta a los periodistas. Y eso hay que decirlo clara y lisamente. No está hecha para eso. Está hecha para los ciudadanos, está hecha para servir la necesidad de información de un ciudadano que se siente muchas veces indefenso. Y nosotros tenemos que adquirir disciplina. ¿Y qué significa esa disciplina? Adquirir un TIC diario, pero como equipos periodísticos, porque a veces los medios piden de distintas unidades la misma información 5 o 6 veces. Y por Dios que nos gustan las cosas de las asambleas constituyentes.
Pero la verdad es que yo creo que habría que pensar, ingeniárselas, dar un vuelco a la pauta para pedir cosas que de verdad siempre van a tener utilidad. Si yo, por ejemplo, abro el diario Hoy Día y digo, o ayer, está habiendo un proyecto de ley para nacionalizar el agua, es obvio que los temas del agua van a marcar la pauta porque hay ciudades completas que tienen una crisis de agua por un mercado paralelo sin control, en donde se venden derechos de agua que el Estado entregó gratuitamente y gente se hace millonaria a costa de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué voy a pedir como acceso a la información? Y yo sé que eso me va a servir. O sea, hay una disciplina, una planificación, una reunión de pauta que debiera ser ad hoc a las condiciones de la ley. Vamos al problema de la ley. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, yo difiero de los que me han antecedido, que son tan optimistas, perdónenme, yo aplaudo al Consejo, pero creo que la responsabilidad de que la ley funcione no es del Consejo, es de todos nosotros, es de la sociedad completa. Y en eso creo que estamos en un punto de inflexión, a 5 años de la instauración de la ley, en que si o hacemos un esfuerzo por cambiar cultura e institucionalidad con respecto a vacíos y ambigüedades que existen, o se va a convertir, como en México, en letra muerta. También hago muchos talleres en México a periodistas y puedo decir que es una de las mejores leyes de acceso de transparencia y está convertida en letra muerta. ¿Por qué letra muerta? Porque la ley es un músculo, como cualquier otro músculo de la democracia, que es necesario poner en juego permanentemente. Nosotros tratamos de hacerlo como clientes habituales. Pero yo tocaba el caso, por ejemplo, de la cultura. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que hacía referencia a Álvaro. La cultura no es responder cosas que están ahí, los sueldos están, es cosa de tomar un archivo, porque está el sueldo del ministro y de los asesores, y debiera haber transparencia activa, eficiente. No hemos hablado de eso. Transparencia activa significa que los ministerios tengan per se una página donde sea fácil encontrar sueldos, decisiones, de asesores, pero están siempre medias escondidas. La información importante está siempre oculta, porque hay una cultura de ocultar la información que puede ser conflictiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos definido y hemos conceptualizado en CIPER como la cuarentena? Ya se oficializó la cuarentena como cultura de las instituciones públicas. Se toman los 20 días para responder una información banal y los 10 días de plazo. Contando días hábiles y tucu, la cuarentena. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto? No quieren entregar información, les molesta. Hay una cultura del secretismo que se permea y que pasa de gobierno a gobierno, sea cualquier color. Pero hay otro problema que para nosotros es tan grave como el primero. No se sanciona la información falsa que se entrega, porque nadie fiscaliza si la declaración de patrimonio y de intereses que entregó un parlamentario o un ministro es verdadera. Y hay información errónea, hay falsa. Hay gente que miente deliberadamente para ocultar enriquecimiento. Y hay gente que no la entrega y no le pasa nada. El ministro Rabinet no entregó nunca su declaración de patrimonio y de intereses cuando se fue del gobierno pasado. Nunca. ¿Quién lo sancionó? Nadie. Hay retrocesos graves. El ejército ha retrocedido de una manera brutal. Criminal. Porque criminal digo porque estamos terminando procesos de derechos humanos, la gente se está muriendo y su estrategia de dilatar para que finalmente los crímenes queden impunes, porque la gente se murió, está muy vieja, es de verdad tan evidente que llega a dar risa. Esconden. Nosotros pedimos la hoja de vida en CIPER del oficial de ejército Víctor Echeverría, el padre de la que estaba nominada subsecretaria en Fuerzas Armadas, en Defensa, por la presidenta Bachelet en este gobierno, porque ella había sido ya subsecretaria. No la quisieron entregar
Entonces aquí viene algo que es muy importante. Al igual que en la Corte, se actúa como que los fallos del Consejo no constituyen precedente legal. O sea, si el Ejército estuvo ordenado por el Consejo de Transparencia, de entregar las hojas de vida, porque son las hojas de vida institucional de una persona, no dice si fue infiel, si es homosexual, si tiene deuda, no, que es información privada y a la cual nosotros respetamos muchísimo. Lo que dice esa hoja de vida es a quién sirvió, quién fue su jefe, qué anotaciones recibió, si lo felicitaron. No nos olvidemos que Manuel Contreras fue el que posibilitó que tomaran preso a Pinochet en Londres, cuando le mandó a última hora la hoja de vida de él, que él la había robado del ejército, en la que aparecía Pinochet todos los años, entregándole una felicitación y firmando su calificación anual, lo que demostraba que todas las condenas de Contreras eran conocidas muy bien los hechos por los cuales fue condenado por Pinochet. Y esa hoja de vida que Manuel Contreras le entrega al juez Garzón a última hora, Garzón se la entrega a la justicia inglesa y es la que permite que finalmente la justicia inglesa deje detenido a Pinochet en Londres. Bueno, esa hoja de vida de Víctor Echeverría no la entregó al ejército. Y como no existen los precedentes que ya están hacia atrás, porque el Consejo no los puede utilizar, el ejército se ha amparado en el último tiempo en negar. Claro, tenía que negarla, porque resulta que el capitán Echeverría es uno de los torturadores del Estadio Chile. Estuvo en la DINA. ¿Por qué no podíamos nosotros saber aquello? ¿Por qué no podíamos saber que era una de las personas que mató en el Estadio Chile? Entonces es grave. ¿Por qué se está, en todos los procesos últimos, se está ocultando información? ¿Me quedan 5? ¿Ya terminé? Nada. 2 cosas más. En términos del aparato del Estado, así como no conocemos y no pudimos conocer estas hojas de vida o los sueldos no se entregan, porque ustedes sabían que todos los sueldos no son iguales de los ministros. No sabemos por qué. Entonces no hay un canon, no hay un estándar. No sabemos por qué uno gana 2 millones o 3 millones menos que el otro. Bueno, porque hay bonos distintos. Bueno, hay que hacer estándar, hay que hacer políticas de estándar. Hay vacíos demasiado importantes que benefician la información reservada y la información de seguridad nacional. No nos olvidemos del escándalo del famoso puente Mecano que Rabinet quiso meternos el dedo en la boca con que era de seguridad nacional y era que había corrupción en ese puente. Entonces, aquí hay situaciones de reserva de una ley que tiene vacíos, como la que provoca, por ejemplo, que las asesorías parlamentarias, que CIPER descubrió recién, que producto del escándalo de mal uso de las platas para asesoría, se renueva y se hace una nueva política que se supone que es más restrictiva, que es más fiscalizadora, y se aumenta, se pasa a 25 millones por diputado, pero resulta que no hay ni una sola inclusión en esos reglamentos que indiquen, fíjense bien, que las personas que hacen esa asesoría tengan que rendir cuenta detallada para garantizarnos de que verdad trabajaron y no son operadores políticos. Y son ni más ni menos que 11 millones de dólares. Por último, la transparencia también afecta a los medios. Así como decíamos que las AFP no entregan la información y no podemos saber, por ejemplo, quién decidió, fíjense bien, comprar 2 paquetes millonarios de los más grandes de acciones de la Polar, un 24 de diciembre, para 2 AFP, acciones que salieron de importantes empresarios de Chile que se salvaron de la debacle y que pasaron a las AFP. ¿Por qué no podemos saber quién decidió esa compra que afectó a las jubilaciones y a los fondos de millones de chilenos? Tenemos fallas graves que no son responsables del Consejo, que son responsables de los legisladores. Y así como durante 24 años de democracia hemos permanecido como niñitos chiquititos de pecho, inocentes, porque no está conceptualizado el lucro en la educación, porque no se dictó nunca un reglamento en el Congreso, no podemos seguir aparentando que somos niños chicos, no viendo las fallas, las falencias, los vacíos de una ley de transparencia que para que no se convierta en letra muerta, por ejemplo, debiera exigirle a los medios que transparenten quiénes son sus dueños, qué acciones tienen.
no le van a exigir que escriba lo que no tiene por qué. El que pone la plata pone la música, pero por lo menos transparente. Si tiene intereses en los bancos, ¿en qué empresa? Porque tenemos que empezar por dar ejemplo en casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es un poco raro mi posición porque yo voy a hablar brevemente de Venezuela. Y comparado con los problemas que tenemos en Chile en materia de libertad de expresión y transparencia, los problemas de Venezuela son de otro orden de magnitud. Eso no significa que los problemas que acaban de describir Álvaro y Mónica no sean graves. Tú has usado esa palabra, son graves. Y en todo caso, uno siempre, yo por lo menos siempre desconfiaría de una prensa que se da por satisfecha con el acceso a la información que tiene y con la transparencia del Estado. Eso sería una señal, creo, ominosa. Pero la verdad es que comparado con situaciones como la venezolana, que es la que yo quiero contarles porque es la que conozco un poco mejor, estamos hablando de otro planeta. Y en ese sentido Chile, y lo han dicho expositores anteriores hoy, es una suerte de oasis en Latinoamérica en materia de libertad de expresión, sin desconocer, insisto, los problemas que ya sabemos. De Venezuela quería partir con una anécdota. El señor Vivanco no creo que lo sepa, pero hace unos años, el 2008, yo creo que llegamos a Venezuela el mismo día, al aeropuerto de Maiquetía, y nos fuimos a Caracas, por separado, quiero decir, yo me enteré después que habíamos llegado el mismo día, pero yo me fui a comer con unos amigos para empezar a trabajar al día siguiente y me tomé esa noche. El señor Vivanco tuvo la mala idea de ir a dar una conferencia de prensa con un informe de Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y en la peculiar democracia venezolana, que no ha cambiado mucho desde entonces, eso era realmente una mala idea. Tan mala idea que, como me enteré al otro día leyendo los diarios, como el resto de la opinión pública internacional, porque fue titular en todo el mundo, tan mala idea que a él esa misma noche lo fueron a buscar al hotel agentes del Estado, acompañado, no me acuerdo si directamente por un ministro o un subsecretario de Relaciones Exteriores, y bueno, se lo llevaron de un ala al aeropuerto, así, dicho tan brutalmente. A él y al subdirector de Human Rights Watch entraron a sus habitaciones de hotel frente a las cámaras de la televisión del Estado, los obligaron a hacer sus maletas, todo mientras le leían las razones por las cuales la Cancillería había decretado su expulsión, básicamente que criticar al gobierno de Venezuela por su mal récord en la defensa de los derechos humanos era inaceptable y era una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Y de hecho el señor Vivanco, que yo entiendo vive en Washington, era obviamente un agente del imperialismo yanqui, por lo tanto debía ser expulsado de inmediato. Y así fue. Lo subieron a un avión junto a su colaborador y esa fue la noticia. Cito ese ejemplo porque me parece particularmente decidor de una situación de libertad de expresión completamente, ¿cómo se llama?, dada vuelta, digamos, de cabeza, en que cuando viene el director de un ente internacional a hablar de derechos humanos a una democracia, cuando su opinión no es del agrado del gobierno, es objeto de acciones como esa. A Vivanco le pasó eso y han pasado cosas muy parecidas a otras personas, y es el paradigma de un país, o casi el paradigma de un país, en que el Estado está en guerra con los medios. Yo diría que son varios en América Latina, tú hablabas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, ciertamente, Argentina, ¿no?
pero quizás Venezuela es el caso realmente más brutal, sale periódicamente en los rankings de libertad de expresión en los peores lugares, ha sido criticada nuevamente muchas veces en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo por la libertad de prensa y el acceso a la información, sino por la calidad de su democracia finalmente. Y ahí se despliega toda la estrategia que se ha descrito hoy, Luis Pardo también lo mencionó, contra la prensa desde un Estado que controla cada vez más el mercado de la información. Lo controla económicamente, concentrando la propiedad de los medios en una forma que en Chile, donde los medios están concentrados, por cierto, pero que no tiene parangón. Allá una proporción mayoritaria del mercado de la información, de la prensa, le pertenece al Estado, es controlada por el Estado. Y eso es válido sobre todo en la televisión, que es como en Venezuela, como en todos nuestros países, la fuente principal de información de la gente, pero también en las radios, en centenares de radios en todo el país que son de control del gobierno y a través de las cuales el gobierno emite constantemente su mensaje. En la concentración de la propiedad, decía, las estrategias de cancelar permisos a los canales, de negarles las concesiones de transmisión, el acoso judicial a los periodistas, el efecto de censura previa que eso tiene, el acoso físico y las acciones desde el gobierno para desprestigiar periodistas o empresas o actores públicos que no son de su agrado. En el fondo, en Venezuela, usar la libertad de expresión para criticar al gobierno es meterse en problemas. Lo más perverso que tiene eso, bueno, de partida ya los periodistas, por supuesto, en lo que tiene que ver con acceso a las fuentes de información oficiales, a menos que funcione la lógica perversa de periodistas que están con el gobierno o que están contra el gobierno, es imposible acceder a esa información. Si yo estoy haciendo un reportaje donde necesito información de Contraloría, por ejemplo, o cifras de asesinatos recientes en un periodo determinado, o quiero que la Corte Suprema me entregue información de su... En fin, nada de eso está disponible si yo soy un periodista identificado con un medio hostil al gobierno. Lo cual produce una distorsión, como les decía, terrible en que el periodista está obligado a elegir. Y hay una casta de periodistas que son del oficialismo y el resto. Por cierto que en la prensa oficialista eso tiene un efecto que es muy duro de ver, que es a periodistas haciendo propaganda de un gobierno. A mí me da lo mismo que sea un gobierno de izquierda o del que sea, pero ver periodistas haciendo propaganda de un gobierno, no solamente informando sobre él, hay que verlo para sentir su efecto. Cuando eso es algo que se repite día a día constantemente por los medios que controla el gobierno, uno solo puede imaginar el efecto que eso tiene en la audiencia, realmente, que se informa o que se desinforma, bueno, por estos profesionales que, por la razón que sea, en el fondo están al servicio de una agenda y no al servicio de su público. Yo quisiera decir que en Venezuela la prensa, esto no quiere decir que la prensa venezolana esté exenta de culpas o haya sido un actor, una blanca paloma en todo esto. O sea, lo que le pasa ahora no es culpa de ella, pero en la situación de polarización que ha vivido Venezuela durante muchos años, la prensa allá jugó un rol. Esto no lo enjuicio yo desde Chile, sino que me baso en lo que dicen los propios venezolanos, ¿no? De una prensa que en su momento, antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, fue muy abanderada de Hugo Chávez y contraria a la clase política tradicional. La prensa en esa coyuntura política de fines de los 90 tomó partido por el actor extrasistémico, en el entendido de que él representaba una opción que era una opinión legítima en ese entonces, digamos, una opción distinta a partidos que efectivamente adolecían de un montón de vicios y una democracia que tenía muchos problemas. Pero la prensa tomó partido por él. Cuando resultó que el presidente Chávez terminó teniendo una agenda que no era la que los medios anticipaban
y él mismo se transformó en un duro crítico de los medios dieron un giro en 180 grados y pasaron de ser pro-chavistas, que nunca debieron serlo, a ser antichavistas, que tampoco nunca debieron serlo. Y en ese proceso colaboraron a la polarización y a esa división que caracteriza a la sociedad venezolana hasta hoy. Esto no lo digo para disminuir las culpas que tiene el gobierno, en este caso el bolivariano, pero cualquier gobierno, en el tipo de cosas o de acoso que sufre la prensa allá. Pero sí para demostrar que la prensa rara vez es un actor inocuo, digamos, que no tiene arte ni parte en lo que pasa en materia de libertad de expresión. Por último, quería decir que lo que pasa en la prensa venezolana no es algo que tenga visos de solución pronta, porque solo se concibe un cambio en esa situación en la medida que haya un cambio político. No me refiero a un reemplazo del actual gobierno por otro, sino a un cambio en la actitud y la forma en que el gobierno, sea cual sea, conciba a los medios, no en una lógica de enemigos y amigos, que, como les acabo de decir, motivos pudo haber para pensar eso en el pasado y aún hoy en día, sino en una lógica en que la prensa cumple una labor de informar, de fiscalizar a los poderosos y de contribuir al debate público. Yo me atrevo a decir que la prensa venezolana en este momento está mucho más en esta línea que en la línea de trinchera, pero desde el punto de vista de la democracia, allá hay problemas que hagan que se justifique el diagnóstico que ha dado la propia OEA, a pesar de que su secretario general no lo reconoce, pero que la democracia venezolana sí está en serios problemas. Y este es un ejemplo de eso. Gracias. Aquí, mira, ahí está. Toma. Bien, vamos a intentar en los próximos 15 a 20 minutos tener un intercambio con los panelistas en torno a dos temas que yo voy a sugerir, más aquellos que a ellos les parezca pertinente abordar. Dijo Mónica en un momento, y no sé si será cierto, tenemos nuestros amigos mexicanos acá, que la ley en Perú es letra muerta. Una de las en México, perdón, es letra muerta. Y uno se asusta de que las leyes de este tipo puedan ser letra muerta. Lo vinculo a lo que planteaba José Miguel Vivanco, de la debilidad de las instituciones democráticas en América Latina y el temor entonces a que nos contentemos con la existencia de la ley y ésta tenga cada vez menos peso efectivo en la transformación hacia una cultura de mayor transparencia. La pregunta es, ¿qué riesgos tenemos nosotros de que la ley sea letra muerta? ¿Qué podemos hacer para evitar que lo sea? ¿Qué señales preocupantes observaste tú en México que te permiten hacer esa observación? Primer comentario, ¿cómo vivificamos las instituciones de transparencia en Chile para maximizar su potencial pro transparencia y de potenciar también la libertad de expresión? Y lo segundo, en términos más generales, 5 años de vigencia de la ley, ustedes son todos periodistas que trabajan en esto, siempre hemos pensado que la intermediación entre la ciudadanía y la ley y la institución está dada por el ejercicio de la función periodística. ¿Cuál es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío? ¿Cómo mejorar la ley o las prácticas del Consejo? ¿Qué nos podemos llevar nosotros como Consejo, como tarea para la casa, ya sea en nuestras propias funciones internas o también en propuestas legislativas para mejorar lo que hoy día tenemos? En el mismo orden, si les parece, Álvaro. Sobre el primero, yo no soy un experto, no conozco en detalle la realidad mexicana. Lo que sí de los peligros que se transforman en letra muerta, yo veo que la ley de transparencia ha tenido un crecimiento, pero todavía es claramente insuficiente. Como dije antes en la exposición, todavía no es asumida
en general por la opinión pública está todavía una cosa más de élite, y yo creo que falta quizás campañas, puede contribuir también campañas comunicacionales que expliquen precisamente en qué beneficia al ciudadano común y corriente el ejercicio, lo puede beneficiar el ejercicio de este derecho a acceder a información pública. En caso concreto, por ejemplo, al apoderado de un colegio que tenga fondos estatales, ¿por qué? ¿Cómo le puede servir a él? Y yo creo que ese trabajo, si bien algo se ha hecho, todavía es claramente insuficiente. Respecto de la segunda pregunta, ¿qué cosas mejorar para que se ejerza más? Es difícil, ¿eh? Yo creo que teóricamente en general es una buena ley, se podrían eventualmente hacer cambios. Yo diría que falta una mayor estandarización de los procesos de búsqueda de información, que los organismos públicos son distintos. Algunos, por ejemplo, tienen, para facilitar el acceso a la información, algunos son muy amables en la forma como se accede a la información pública, tienen un banner que funciona perfectamente, que te llega una clave para poder seguir el proceso de acceso, y otros, en cambio, la situación es inexistente, o imposible, o se cae la página web, o no hay ninguna información. Yo creo que en eso un proceso de control de cómo la administración pública da la información parece resultar indispensable. Bueno, lo primero yo quisiera decir con respecto a Venezuela, que creo que ahí hay un hecho muy nefasto que está ocurriendo en otros países de América Latina y que tiene que ver que cuando la clase política cae en un desprestigio por sus malas prácticas y sobre todo por algo que no hemos hablado y que es el principal objetivo de una herramienta como la transparencia, que es por problemas de corrupción. En América Latina el descrédito de los políticos ha sido básicamente por grandes escándalos de corrupción. Y en Venezuela, frente a eso, los diarios asumieron un rol de liderazgo político, o sea, se convirtieron en los opositores a determinados gobiernos, porque representan intereses económicos, hay que decirlo absolutamente. Y tú lo decías muy bien. Cuando están mal con el gobierno son opositores, pero cuando llegan a un arreglo a través de sus empresas que les conviene, se convierten en pro-gobierno. El tema son los periodistas. Y yo vuelvo a decir, o sea, una de las cosas bonitas que yo hago son talleres a periodistas de América Latina, talleres de periodismo de investigación, y una de las cosas que lo viví en Chile en tiempos de dictadura, porque soy más vieja y trabajé todos esos años, a los que más les corrompe el alma, las manos, les tapa los poros y les provoca daño para la vida, cuando se tiene que mentir y ser cómplice de crímenes y de falta de libertad, es a nosotros. El daño que se le provoca a los periodistas es tan grande como seres humanos, porque quedan inhabilitados para ser buenos periodistas después cuando se tiene que mentir tanto. Y en Chile se mintió demasiado, muchísimo. Se dijo presuntos desaparecidos, se ocultaron los muertos, se ocultaron los asesinatos, las cárceles secretas. Y hoy día se ocultan crímenes de otro tipo, como la Polar, Cascada, cuánto afectan a las AFP, cómo son las ganancias de las ISAPRE. Entonces, a ver, yo quisiera decir que cuando veo México, me veo como instrumento músculo que se fue muriendo, porque la ley es fantástica, pero las instituciones no entregan la información ni a tiempo ni la que deben entregar. O sea, y eso también me está pasando en Chile. Entonces, ojo, si no hay sanción para un ministro que se va y no entrega su declaración de patrimonio de intereses, ¿para qué? Si lo que tenemos que ver es si se enriqueció ilícitamente. ¿Y me van a decir que en Chile no hay enriquecimiento ilícito? Por favor. Tenemos problemas de corrupción. Somos un pasillo de droga. Perú es el primer productor de coca del mundo. Le ganó el lugar a Colombia. Bolivia está entre el segundo y tercero. Y Argentina es el primer mercado de América Latina. Ya no podemos hacernos los tontos con las mafias de la droga, de los narcos. Los chinos están construyendo un puerto aquí, al lado, en Ecuador, al lado de la frontera con Perú. Por favor, reaccionemos.
No sigamos creyendo que somos una isla, que nada pasa. Porque la isla es cosa de meterse al Congreso para ver que no es verdad. Y ojo, es cosa de meterse a las corporaciones municipales para saber que la plata de educación y de salud de los sectores más débiles en Chile se va entre los bolsillos de concejales y alcaldes corruptos. Y lo digo con toda responsabilidad. Y hay tanta desidia en la legislación nuestra que un alcalde como Velázquez, que tenía problemas graves por problemas de cuenta con Contraloría, es elegido diputado y no le pasa nada. O sea, ¿vemos o no vemos lo que el sistema tiene como fallas, como vacíos, como errores? ¿Qué propongo? Perdón, antes de la propuesta, fíjense lo que acaba de pasar con el ocultamiento de información de la Corte Suprema. El señor Carreño, el ministro Carreño, a cual yo le tengo estimación en lo personal, pero aquí me da lo mismo, yo soy periodista, ocultó un informe en que hablaba de graves abusos sexuales, no solamente abusos sexuales, castigos corporales, falta de atención médica, operaciones de apendicitis que se hacen cuando son peritonitis, suicidios no atendidos, problemas graves de enfermedades crónicas de los niños más débiles, más necesitados, que son nuestros huérfanos. Y ese señor, por sí y ante sí, lo ocultó. ¿Dónde está la sanción para el señor Carreño? Los diputados dicen, no vamos a acusarlo. Perdón, es notable abandono de deberes. Son nuestros niños más desvalidos. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Nada. Todavía no hace nada. Y en Arica había un prostíbulo. La gente del Sename las vendía al mejor postor. ¿No nos estremece? Y el tribunal que lo juzgó lo dejó libre porque era prostitución así nomás. ¿No nos estremece aquello? ¿O se nos están tapando todos los poros? ¿Qué propongo? Que el Consejo sea proactivo, que dé una cuenta pública donde señale los vacíos del sistema para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el lucro de la educación. 24 años después, los parlamentarios dicen, pero es que no había conceptualización del lucro. No lo puedo creer. No, se dictó en dictadura, pero durante 24 años nos hicimos los tontos. Entonces no hay posibilidad de juzgar a quienes, por ejemplo, como la Universidad Andrés Bello, que se vendió en $80 a Laureat y en 3 años le entregó 80 millones de dólares a Laureat. O sea, en 3 años, Laureat recuperó la inversión que hizo en Chile. ¡Qué gran negocio! Nómbrenme un negocio más que sea tan rentable en Chile. Por favor, si el Consejo hace una cuenta anual donde muestra con nitidez los vacíos, insisto, vacíos del sistema, la ley que tiene fallas, para que alguien reaccione en Chile, para que no sigamos sintiéndonos esta isla donde pasan muchas cosas y se nos corrompe el alma. Yo siento que eso es cargarle mucho la mano al Consejo. Me parece que muchas de las, y aquí me permito discrepar contigo, que eres este paradigma que han descrito, no pero siento que muchos de los problemas que describiste, que son tal cual los describiste, o sea, son situaciones reales, el problema ahí no es tanto la transparencia, porque efectivamente se conocen esas situaciones, el alcalde que era corrupto y después fue diputado no llegó a ser diputado sin que esos antecedentes fueran conocidos. O sea, lo terrible es que fue electo a pesar de que eran conocidos. Entonces siento que el problema no fue tanto ahí la transparencia, la falta de transparencia, como que la transparencia no sirvió para nada. O sea, es igualmente grave, digamos. O sea, hay que preocuparse porque haya más transparencia de la que hay, pero claramente con la transparencia que tenemos no estamos haciendo no solo lo que nos gustaría hacer, sino lo imprescindible,
que es evitar situaciones como esa. Quizás entonces ahí, aunque el Consejo pueda ser más proactivo, más asertivo en hacer ver estos temas y en ver en qué medida tienen que ver con debilidades de la ley o con vacíos de la ley o del rol que cumple el propio Consejo, habría que buscar mecanismos para que esa información fuera usada de modo que tenga efecto, digamos. En el tema de la transparencia activa de las instituciones públicas, claramente la transparencia no está internalizada como parte de las capacidades que tiene que desplegar el funcionariado público, digamos. No les pasan test por transparencia. A lo mejor eso es algo que hay que estudiar, que junto con ser eficiente en tu trabajo y honesto y todas las capacidades profesionales que te exige cualquier trabajo, digamos, a lo mejor la transparencia tiene que ser una actitud de disposición hacia la transparencia, tiene que ser una variable evaluable, no lo sé. Y lo otro es, respecto de las situaciones como la del diputado o la de Carreño, es que las instituciones que tienen que tomar cartas en esos asuntos las tomen, que la prensa los sigamos presionando, pero que el que tenga que exigirle a Carreño que aclare lo que pasó, que Carreño lo aclare, pero ya no es un tema de transparencia, es de hacer valer la información, digamos. Me parece que ahí no sé por dónde va la solución, si es el Estado o claramente nuestro Congreso que se hace el loco ante situaciones como esta. De nuevo. Acá. Bien. Quizás tenemos, si alguien de los panelistas quisiera complementar algún tema adicional, nos quedan, según ese reloj de allá, algunos minutos. Según programa ya estamos pasados, pero voy a preferir guiarme por ese reloj que tenemos al frente. Marcel, Mónica. No, hay una sola cosa que a lo mejor me expliqué mal y quisiera, honestamente, y no lo digo por estar aquí, yo tengo la mejor opinión del Consejo de la Transparencia, por este y por el anterior, no es un problema de las personas. Creo que como institución yo de verdad me regalo todos los días cuando siento que uno puede escribirle, llamarlos, alegar, y aquí hay una instancia donde uno puede obtener la información. Pero por eso mismo, como siento que es un beneficio tan importante para los ciudadanos, porque finalmente es de los ciudadanos, es que me he permitido hoy día, y con todo respeto y con toda humildad, decir cosas que me parece que no podemos descuidarnos. Porque descuidarnos significa un perjuicio demasiado grande para todos los ciudadanos. Y en momentos en que la concentración de la propiedad de los medios en Chile es tan grande, hay pocos medios que se preocupan de hacer transparencia en todos los sectores. Y eso es algo que nosotros tenemos una debilidad y por eso hay que asumirla. Muy bien, ha sido creo un panel extraordinariamente interesante y dinámico. Yo rescataría algunas ideas, más allá de la cuenta pública, de identificación de debilidades, vacíos o fallas del sistema global de transparencia, cuestión que creo que vamos a tomar en cuenta muy seriamente, no para las cuestiones que están fuera de nuestro metro cuadrado, pero sí hay temas en donde sí creo podemos tener responsabilidad pública en hacer ver nuestra visión de manera más abierta. Hay diagnóstico crítico respecto de los tiempos de funcionamiento de la ley para acceder a la información, la falta de sanciones que puede conducir al riesgo de que esta ley sea también letra muerta, la importancia de ampliar la cobertura de los obligados a entregar información también hacia el sector privado que desempeña tareas de relevancia pública y seguir difundiendo esto para que no sea cuestión de algunos periodistas, cuestión de algunas élites, sino un derecho ciudadano que sea respirado y sentido vivamente por todos. Yo decía al comienzo, la ley de transparencia es aquella que busca entregar aquella información que incluso los órganos del Estado quisieran negar. Aquella que nunca habrían querido entregar espontáneamente. Y en eso se parece mucho al periodismo de investigación, que busca indagar allá donde no hubiesen querido algunos que se indagara. Ahí hay una suerte de convergencia entre esta ley y el periodismo de investigación, y entre ambos, creo yo,
y la rendición de cuentas, el control social y el poder de los ciudadanos frente a los que ejercen a su vez el poder supuestamente en nombre de ellos. Ayúdenme entonces para terminar agradeciendo a estos panelistas con un fuerte aplauso.